Entonces perfecto. Voy a Y dar el... Ujú. el anfitrión. Para que sigas aceptando. Ah, no, estoy de como anfitrión. Perfecto. Damos el ingreso entonces y les doy la bienvenida y esperamos unos minutitos ahí que lleguen más personas. ¿Les parece? Perfecto, como ustedes digan. Excelente. Buenos días a todos y todas, bienvenidos a este espacio, a este evento de trayectorias en evaluación. Em, Les pedimos que esperar 5 minutitos mientras llegan el resto de las personas que estamos esperando, que se habían registrado y partimos con el evento. Misaí fue. Bueno, siendo las 11:06 en Santiago y dado que muchos de ustedes llegaron puntuales, mi sugerencia es que podamos iniciar y quienes se integren posteriormente se pueden ir haciendo parte de la conversación. Les doy la bienvenida al evento que tenemos hoy día, que es el evento de trayectorias en evaluación. Estamos lanzando una campaña, ya les vamos a contar de qué se trata. Y este lanzamiento consiste en una serie de entrevistas de historias de evaluadoras que nos resultan muy inspiradoras y queremos compartirlos con ustedes para que vayamos adentrándonos en las distintas trayectorias, distintas y diversas trayectorias que tenemos quienes nos dedicamos a la evaluación. Entonces, para partir, quisiera que reciban el saludo de las 3 instituciones que forman parte, ¿cierto?, que hemos empujado, impulsado esta campaña y este evento de hoy día, que son por un lado Eval Youth LAC,
Por otro lado, el Hub en español del programa P2P y el programa de fomento de capacidades en evaluación de Latinoamérica y el Caribe Plus, FOSELAC. FOSELAC Plus, ahí sí. Entonces, sin más, les dejo con Gerardo Sánchez Romero, que les va a saludar de parte de Valjuzlac. Gerardo, por favor, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, colegas, evaluadores jóvenes y emergentes. Estamos muy contentos de tenerlos en este evento que hemos preparado para ustedes. Desde, como lo mencionó Claudia, desde el proyecto de Peer-to-Peer, y desde FOSELAC, queremos brindarles este espacio para que tengan una conversación directa con un grupo de evaluadoras cuya trayectoria pues ha sido sobresaliente, para que nos puedan compartir sus experiencias y ustedes hagan preguntas por medio de nuestras moderadoras, que seguramente les inspirarán en sus carreras como evaluadores jóvenes y emergentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Ahora quiero pasar el micrófono a Elba Estrada del equipo de P2P del Hub en español para que les dé la bienvenida desde la organización. Elba, por favor. Gracias, Claudia. Buenos días a todos y a todos, colegas. Un gusto verles de nuevo acá desde el proyecto P2P, el Hub en español, que son sesiones de asesoramiento profesional entre pares para evaluadores jóvenes emergentes. Quisiera darles un cordial saludo en mi nombre y en nombre de las compañeras que están hoy aquí, Valeria, Azucena y Miguel, y agradecer a Evaluación y a FOSELAC por unirse a esta iniciativa y espero que disfruten. Muchísimas gracias, Elba, y gracias al equipo también por todo el soporte y el apoyo en la planificación de este evento. Y ahora los dejo con María Carolina, ella es parte del equipo de FOSELAC Plus, que nos va a dar una bienvenida desde el programa. María Carolina, por favor, el micrófono es tuyo. Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estén acompañando a todos y todas. Sí, desde el proyecto FOSELAC Plus, que persigue el fomento de una cultura de evaluación y aprendizaje en América Latina y con proyección global, que es parte del Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación al Desarrollo de EVAL en Alemania. Les damos la bienvenida y agradecemos el interés para participar en esta y en las actividades que hemos tenido esta semana de la evaluación y en especial en este lanzamiento de esta iniciativa. Para nosotros siempre es importante ser parte de y estar en el acompañamiento y esperamos que cada vez más personas se sumen a estas actividades y a estas iniciativas. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchísimas gracias, Carolina, y reitero la bienvenida. Entonces les cuento un poco qué es lo que vamos a hacer hoy y cómo vamos a trabajar para que sepan cómo es la dinámica y podamos integrarnos cada uno desde nuestros espacios. Hoy día lo que vamos a hacer es una serie de entrevistas y hemos diseñado un formato para entrevistar en el cual 3 evaluadoras jóvenes y emergentes van a entrevistar a 3 evaluadoras senior, como les comentaba, cuya trayectoria nos resulta muy inspiradora para pensar en el desarrollo de nuestras propias carreras. La idea es que conversemos sobre su vida, sobre sus historias, sobre algunos tips, ¿cierto?, que puedan compartirnos para la carrera. Y como les decía, el máximo objetivo es encontrar inspiración, es divertirnos, es pasarlo bien, así que les invito a participar, involucrarse y disfrutar sobre todo esta sesión. Hemos diseñado también algunas dinámicas para poder interactuar con ustedes, una mini encuesta, ¿cierto? Les vamos a presentar una plataforma donde podemos ir escribiendo las preguntas y por supuesto están los espacios clásicos de interacción que son el chat y el mismo micrófono. Entonces, para partir, creemos que es muy importante conocernos, saber quiénes son ustedes y que ustedes sepan quiénes somos nosotros, y para eso hemos preparado una pequeña encuestita con 3 preguntas base. Nuestro amigo Miguel Ley del equipo del P2P que nos está acompañando y apoyando con todo el tema técnico hoy día nos va a ayudar compartiendo el vínculo a esta encuesta. Miguel, por favor, si puedes ponerlo en el chat, te lo agradecería mucho. Entonces les pido que vayan al link que está al enlace que está en el chat y puedan contestar esta encuesta. Son
4 preguntitas base para conocernos y saber desde dónde venimos y a qué nos dedicamos hoy día. Les vamos a preguntar cuántos años de experiencia tienen en el campo de la evaluación, desde qué país nos están visitando hoy día y también cuáles son sus expectativas sobre este evento. No se olviden entonces que encuentran el vínculo en el chat para que puedan responder esta mini encuesta y podamos conocerles un poco más. Perfecto, ya vamos avanzando, tenemos 10 respuestas. Todavía nos faltan algunos y algunas que terminen y puedan compartirlo. Excelente. Entonces, si te parece, Mike, podemos compartir por acá los resultados de la encuesta para que vayamos viendo quiénes somos. Perfecto. Entonces tenemos hoy día un 46% de personas, es cierto, de participantes que no tienen, 42,9 ahora, que no tienen experiencia previa en evaluación. Y eso se condice, cierto, con el objetivo que les comentaba de buscar inspiración, buscar orientación y saber si es que la evaluación es un campo para mí y es un campo interesante. Además tenemos un grupo de personas con amplia experiencia, más de 10 años, así que también vamos a escuchar y esperamos encontrar por ahí respuestas o un camino para ir buscando las respuestas que queremos en este espacio. También tenemos mucha diversidad de países, ¿cierto? Tenemos colegas desde Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile, y creo que se me está quedando alguno por ahí. Bueno, si se me queda alguno, por favor, póngalo en el chat y ahí nos cuentan para también dar cuenta de los países desde donde nos acompañan. Y sobre las expectativas del evento, hay cierto, veo varias referencias a inspiración, quiero inspirarme, quiero conocer historias inspiradoras, aprender consejos prácticos, conocer sobre la diversidad de trayectorias en el ámbito de la evaluación, aprender, compartir, aprender muchísimo, intercambiar experiencias, conocer la forma como podemos, ¿cierto?, construir redes y soporte laboral, recabar información para usar en el informe de titulación de este año. Miren qué interesante esa expectativa, no la había esperado. Y conocer la trayectoria y la experiencias de otras personas, ¿cierto?, que ya han transitado un camino más largo en este campo. Entonces, Mike, si te parece, volvamos a la pantalla de inicio. Muchísimas gracias. Me parece interesantísimo la comunidad diversa, ¿cierto? Y las expectativas diversas que tenemos para el trabajo de hoy día. Destaco sobre todo esa del informe de titulación. Algo novedoso, pero interesante. Así que si nos puedes compartir los resultados después sería también muy, muy interesante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que les vamos a presentar a las personas que nos acompañan y de quienes vamos a escuchar estas historias inspiradoras. Y les cuento como otra herramienta de trabajo y de interacción, tenemos un Jamboard. Se los vamos a dejar en el chat mientras le presentamos a nuestras entrevistadas de hoy para que ustedes puedan ir interactuando por ahí, incorporando preguntas y después facilitar también el espacio de compartir sus preguntas y comentarios. Entonces, Mike, si puedes poner el vínculo del Jamboard en el chat, ahí las personas pueden integrarse e ir escribiendo todo aquello que quieran comentar y compartir después con nuestras entrevistadas. Entonces, les cuento sobre nuestras entrevistadas de hoy. Como les comenté, las hemos seleccionado con mucho cariño y con pinzas, como decimos acá en Chile, porque creemos que sus historias son muy diversas
y son muy inspiradoras en el sentido de que podemos encontrar ahí también una luz de qué es lo que queremos hacer y conocer distintas experiencias. La primera de ellas es Arlette Pichardo Muñiz. Arlette es catedrática retirada de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ella es evaluadora externa de prestigiosas entidades nacionales e internacionales y es conferenciante y autora de diversos y muy valiosos, me atrevo a decir, libros de evaluación en América Latina, con los que muchos de nosotros hemos sido formados y formadas. Actualmente Arlette es consejera en evaluación. Estamos muy contentos de tenerte en este espacio, Arlette. Bienvenida. Nuestra segunda invitada y entrevistada de hoy día es Celeste Llano. Celeste es doctora en Administración y Política Pública y ella es docente, es investigadora y también es consultora en investigación para prestigiosos organismos tanto en Argentina como internacionalmente. Y actualmente Celeste es la coordinadora de la RELAC. Bienvenida, Celeste, es un placer para nosotros tenerte aquí hoy día. Muchas gracias, igualmente. Y nuestra tercera invitada es Isabel Islas. Isabel es doctora y maestra en Economía por el Colegio de México y también es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación incluyen la evaluación de impacto, de programas sociales, desarrollo social, la movilidad social y la pobreza. Actualmente, Isabel es titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México. Y es para nosotros, Isabel, un tremendo placer tenerte aquí con nosotros hoy día. Bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia, y a todos los conectados. Perfecto. Este es un mini resumen de las trayectorias de nuestras invitadas, porque son evaluadoras de tremendo renombre, pero no queremos tomarnos más tiempo para que ellas mismas puedan contarnos cuál ha sido el camino que han seguido para llegar hasta aquí y quiénes son. Entonces, sin más, les dejo con Azucena Hernández. Azucena es una evaluadora de políticas públicas, evaluadora joven que nos acompaña desde México, que estamos muy contentas de que sea hoy día una de nuestras 3 entrevistadoras. Azucena, por favor, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Claudia. Bueno, bienvenidas a todas. Un gusto, Isabel, Arlette y Celeste. Bueno, para comenzar nuestra ronda de preguntas, me gustaría que nos definieran en una palabra cuál es su quehacer, bueno, no en una palabra, sino cortito, ¿cómo definirían su quehacer en evaluación? No se escucha. Ah, ¿no me escuchan? Escuchemos bajito, No se escucha. Azucena. ¿Ya me escuchan? Ahí, perfectamente. Okay. Sí, eran los hermanos libres. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, quisiéramos comenzar esta ronda de preguntas con la siguiente. ¿Cómo definirían su quehacer en evaluación en una oración? ¿Cómo vamos? ¿Algún orden o no hay problema? Si quieren Isabel, Celeste y Arlette. Bien. Bien, pues el quehacer actual que me toca desempeñar es pues, básicamente coordinar la generación de información estratégica de las políticas públicas implementadas en México para la toma de decisiones informada en materia presupuestaria. Muchas gracias. ¿Celeste? Sí, me había olvidado del orden. No, que yo en realidad pensaba que, bueno, con mi actual sombrero en RELAC, diría que actualmente mi rol es de promotora, de facilitadora de la cultura de la evaluación, desde la perspectiva de las redes, de la generación y articulación en el ecosistema de la evaluación. Eso diría. Muchas gracias, Celeste. ¿Arlette? Bueno, sigo yo. Muy buenos días a todas y a todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Un gran gusto compartir con ustedes. ¿Se vale en lugar de decirlo en una oración usar una sola palabra? Sí. Sí. Bueno, yo definiría mi quehacer en evaluación con una sola palabra: aprendiencia. Ok. Y bueno, como últimamente ando muy sesgada con la vena democrática, entonces también puedo complacerlo y decirlo en una oración.
Aprendiencia es una palabra que incursionó en el lenguaje educativo hacia finales de los años 90. La utilizó una francesa que se llama Hélène Tomé-Flamé, y de ahí la tomó Hugo Asman y empezó a utilizarla en portugués y luego la adoptamos en castellano. Y aprendiencia significa estar en proceso de aprender. Y cuando lo escribo, mis correctores de estilo se enojan mucho conmigo porque lo escribo corrido con un guión en el medio. Aprendiencia, estar en proceso de aprender. Para mí, esta es la palabra y la oración que define mis más de 30 años en el oficio de la evaluación. Gracias. Muchas gracias, Arlet. Muy interesante y claro, ¿no? Siempre ir con esa bandera de seguir aprendiendo de todo y de todas. Así es. Bueno, creo que tenemos por ahí algunos resultados de la encuesta, de la pregunta 4. Vamos a ver qué nos comparten las y los invitados. Bueno, con respecto a la pregunta de cómo definirías tu quehacer en una oración, nos contestan investigación aplicada para el cálculo, aprendizaje autodidacta y difusora de la importancia de evaluar para avanzar, apoyo a organizaciones y toma de mejores decisiones, aportar conocimientos desde un enfoque sistémico que incluya la visión y necesidades de todas y todos los involucrados para generar cambios sociales específicos a sus contextos. No soy evaluadora, estoy cursando un ramo de evaluación, aprendiencia. Y bueno, ahí tenemos algunas otras. Hay alguien que dice que es estudiante del último año de trabajo social en la Universidad de Chile, haciendo su proceso de titulación en el núcleo de investigación evaluativa. Aprendizaje, facilitador de conocimiento y necesidades, coordinar la generación de información estratégica del desempeño de las políticas públicas en México. Muy bien, pues esas son algunas de las respuestas de nuestros invitados. Y bueno, quisiera continuar con la siguiente pregunta. Y es, ¿creen que ser mujeres ha incidido en la trayectoria que han seguido y en qué forma? A ver, ¿quién les digo el orden? Arlet, Isabel y Celeste. Bueno, indudablemente que ser mujer incide en la trayectoria de cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida, como también incide en ser afrodescendiente, venir de pueblos indígenas, ser parte de los grupos de LGBTI e incluso el tener alguna discapacidad. Y a esta altura de la vida, todos tenemos alguna discapacidad, porque a esta altura de la vida solo vemos con la vista corregida, ¿verdad? Entonces, indudablemente que ser mujer sí ha tenido una incidencia muy importante en términos positivos como en otros términos. Yo quisiera, si ustedes me permiten, compartirles una anécdota en esto de ser mujer. Hace algún tiempo, en una presentación, un señor ya de cierta edad, bueno, en esa época yo era muy joven y veía a la otra gente muy mayor, ¿verdad? Se levantó y me dijo algo así: mire, le voy a decir algo después de su presentación. Usted es dueña absoluta de su discurso, pero ¿sabe qué? Usted es demasiado inteligente para ser mujer. Obviamente yo me ofendí y cuando llegué a mi casa y lo compartí en el almuerzo con mis hermanos me dijeron: no te ofendas. Él lo que te está diciendo es un piropo. Él lo que te está diciendo es: con ese nivel de inteligencia que usted tiene, si fuera hombre, el mundo fuera suyo y estaría a sus pies. Pero como eres mujer, tienes que trabajar 2, 3, 4 y mucho más veces para lograr desarrollar la trayectoria que quieres lograr. Entonces, bueno, sí, efectivamente, el ser mujer incide en cualquier cosa que queramos hacer en este mundo donde todavía la equidad de género no ha sido debidamente internalizada como práctica de vida. Muchas gracias. Adelante,
Sí, sin duda comparto lo que dice Arlet en cuanto pues, el ser mujer te condiciona en distintas arenas. Sin embargo, en mi persona, digamos, no por ser mujer es que soy evaluadora o estoy en el ámbito de la evaluación. En mi caso no ha sido eso, me parece que es una decisión consciente 100% de Isabel como individuo y no por una condición de ser mujer que he decidido ser evaluadora. Entonces, sí, creo que eso diría por lo pronto. Muchas gracias, Isabel. Celeste. Ustedes saben que esta es la pregunta que a mí me generó más duda y lo interesante es que tiene que ver con la diversidad del lenguaje y cómo lo usamos. Entonces, o a mi juicio, ¿no? Entonces, cuando la pregunta decía si ha incidido en mi trayectoria, mi primer punto fue, bueno, pero esto es una discriminación positiva, ¿qué es lo que se intenta con esta pregunta? Entonces dije, bueno, no, si fuera esa la perspectiva, que no creo, es una, como etiqueta, si pensáramos como etiqueta, no, coincido con Isabel que la verdad que como individuo Celeste llegó a este espacio por interés personal y no más que eso, pero sí. Por otro lado, y escuchando a Arlet, puedo incluir e incorporar pensarme como mujer interseccionada, ¿no? Pensarme con todas estas facetas que tenemos las mujeres y sí contarles que en mi trayectoria personal, algunos amigos que están acá saben que me doctoré hace muy poquito, hace 2 o 3 meses, porque me costó mucho por ser mamá, por ser estudiante permanente, claro, trabajadora al doble, al triple, más trabajadora voluntaria en todos estos espacios. Entonces, desde esa perspectiva de mujer interseccionada, diría que sí, influyó en mi trayectoria. Ok, muchas gracias, Celeste, por tu punto de vista, y claro que esa era como la intención, reconocer cómo nuestro estar en un momento preciso, en un momento histórico, y siendo, bueno, tomando en cuenta esta interseccionalidad, pues puede haber diferentes implicaciones en nuestro quehacer como evaluadoras, y también depende en dónde nos encontremos, ¿no? En el contexto y con esas relaciones interculturales que vamos generando a partir de nuestro quehacer como evaluadoras. Bueno, pues, bueno, ahora pasamos a ver el Jamboard para ver si hay algunas preguntas y dejo la palabra a Claudia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Azu, qué interesante la reflexión. Y efectivamente tenemos un par de preguntitas en el Jamboard. ¿Puedes proyectarlo, por favor, Miguel? Muchísimas gracias. Este es el apoyo técnico más eficiente del mundo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, tenemos 2 preguntas, ¿cierto? La primera, en línea con lo que estaban conversando recién. Si el ser mujer ha hecho más difícil el camino. Y la segunda, y alineada con esa, es qué obstáculos adicionales has enfrentado en el camino de consolidar tu carrera en evaluación por ser mujer. Me imagino que la pregunta es para las 3 y en caso que hayas enfrentado alguno, ¿cierto? Porque ya nos comentaba Isabel que en su caso no era tan evidente el enfrentar estos obstáculos y Celeste nos contaba también cómo la maternidad había sido importante, me imagino, en términos de gestión del tiempo, etcétera. No sé, Azu, ¿cómo prefieres que hagan un comentario cada una y tú nos cuentas? Muchas gracias, Miguel, por la proyección. Ok, sí, si quieren tomar la palabra, alguna de las 3. Sí, puedo, Azu. Adelante. Sí, Isabel. creo que nada más un poco abordando la misma pregunta y complementando con sí cuáles han sido los obstáculos, creo que me veo súper reflejada en lo que decía Celeste, que si bien no ha sido una condicionante ser mujer para ser evaluadora, en la trayectoria ser mujer sí tiene pues más complicaciones. Yo tengo 2 hijos y por supuesto que el ser mamá y tener que cuidarlo, pero aparte estar en el doctorado, pero aparte estar haciendo la tesis de una evaluación de impacto, claro que eso complicaba y hacía mucho más difícil avanzar a una velocidad que sin
a lo mejor no necesariamente sin ser mujer, sino sin ser mamá, podría haber sido más fácil, ¿no? Creo que en ese sentido sí, el ser mujer y tener de repente pues, que enfrentar las implicaciones desde estar embarazada, que hay días que no te quieres ni levantar porque estás tan cansada y tienes un sueño brutal, pero pues tienes que trabajar en la tesis o tienes que trabajar en las tareas doctorales, pues eso claro que te condiciona. Y después, claro, cuando tienes a tus hijos muy chiquitos, pues de alguna manera tienes por decisión o por necesidad distanciarte un poco de tu trayectoria laboral que a lo mejor habías plasmado originalmente continua y sin escalas. Y claro, si tienes hijos, pues de repente tienes que hacer un par de escalas en el camino. Muchas gracias, Isabel. ¿Alguien más? Arlet. Bueno, indudablemente que como ya dije, ser mujer para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida tiene implicaciones muy profundas. Eso no hay ninguna duda. Yo no entendí la pregunta de que si por ser mujer me había hecho evaluadora. Yo más bien la entendí al revés. Entendí en términos de que, bueno, ¿qué significa para una mujer asumir el trabajo de la evaluación? Y como ya dije, pues cualquier cosa que uno haga, cualquier trayectoria profesional, institucional, organizativa, cualquier liderazgo que uno asuma desde el ser mujer tiene una serie de implicaciones y de limitaciones. ¿verdad? Sin embargo, yo creo que más que hablar de obstáculos, yo creo que deberíamos de hablar de cómo superarlos. Y en mi caso en particular, lo que me ha ayudado en todo este proceso de mi vida profesional, de mi vida institucional, de mis liderazgos y de mi ejercicio desde el oficio de la evaluación, ha sido fundamentalmente contar con un núcleo familiar de apoyo. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Pues ya lo conté antes, así como mis hermanos me explican lo que me dicen los hombres para que no me enoje y siga adelante, pues así se han convertido durante toda mi vida profesional en un apoyo fundamental. ¿verdad? Los hermanos, las tías, los padres, las amistades, ¿verdad? Los colegas. Y en ese sentido yo también tengo experiencias muy halagadoras por el hecho de ser mujer. Yo fui la primera directora mujer del CINPE, además fui la más joven. Y fui electa en una discusión y en una decisión donde todos los potenciales candidatos eran hombres economistas y costarricenses. Y yo, mujer, no economista, no costarricense, puedo contar con mucho orgullo y con mucha satisfacción como la madurez de mis colegas no tomó en cuenta el hecho de ser mujer, sino que más bien lo vio como una oportunidad y como una ventaja. Entonces, bueno, yo creo que el tema está ahí, en cómo articulamos, cómo conciliamos y sobre todo cómo tenemos un apoyo básico de los grupos primarios. Y entrando un poquito en lo que es el oficio de evaluación, no hay que olvidar que una parte muy importante de la evaluación es que muchas veces tenemos que hacer trabajos de campos y que esto implica desplazamientos de un territorio a otro. Ahora, a través de la virtualidad, implica mucho más tiempo, porque todo lo que estamos haciendo virtualmente significa mucho más tiempo. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos. Por ejemplo, en esta semana de evaluación que he estado en montones de actividades, yo hice un calendario con todos los días y todas las cosas que iba a participar y la puse en el WhatsApp de la familia para que sepan que ni me pueden llamar, ni pueden estar esperando que los invite a cenar, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va un poco la cosa. Aquí me quedo para que Celeste hable. Muchas gracias, Arlet. Celeste, no voy a demorar mucho porque coincido completamente con Arlet y me río porque podría hacer esto y ustedes verán allí detrás mío una pizarra donde tengo todo anotado tal cual, dice Arlet, para que mi familia que
y esto es lo interesante, ¿no? Tengo niños, preadolescentes y adolescentes que vienen y miran la pizarra y saben en qué momento me pueden pedir ayuda con los deberes del colegio o no, o me preguntan, mami, ¿estás en reunión? Y todas esas son realidades, ¿no? Y que sí, que tenemos una familia que nos acompaña, que está, y bueno, podría decir que eso ha influido en mi trayectoria claramente, la familia acompañándome permanentemente, sí. Ok. Bueno, Sí, Claudia. claro, y sobre todo tener estas gafas moradas, ¿no? De la perspectiva de género, en donde pues tenemos una forma de conocer y de aprender muy distinta y quizá con el paso del tiempo va cambiando cada vez más. Y bueno, pues tener como que estar cumpliendo con todas estas tareas que tenemos, por ejemplo, de cuidado, y ahora que estamos en la pandemia, aunque no tengamos hijos, somos responsables, ¿no? de hacer muchas otras cosas que se empatan con nuestras labores profesionales, y pues bueno, ahí tenemos como muchas diferencias muy marcadas. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo termino mi turno y le cedo la palabra a Claudia. Muchísimas gracias a Azucena y a las tres por compartir esta perspectiva que al menos a mí me hace sentir muy aliviada y acompañada en las dificultades que enfrentamos. Campeona. Así es. Bueno, sin más, entonces les dejo con la segunda entrevistadora. Ella es Elba Estrada. Elba es consultora independiente en evaluación y derechos humanos y nos acompaña hoy día desde Honduras. Elba, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias, Claudia. Pues yo quisiera profundizar en el título del evento, en las trayectorias que cada una de ustedes han tenido y han seguido para llegar hacia la evaluación y luego dentro de la evaluación. Entonces quisiera empezar preguntándoles por el camino que han seguido para llegar a ser evaluadoras. Sé que nos han compartido ya algunas claves, pero si pudieran profundizar, y quisiera que empezara Celeste, que todavía no, no ha respondido en primer lugar, y luego Isabel y por último Arlet. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, a ver, mi trayectoria, yo soy licenciada en Ciencia Política, estudié en Buenos Aires, también agregar unos datitos, ¿no? Que me he movido bastante dentro de mi país, mi familia está en otra provincia, un poco más al sur, y eso es lo que nos pasa a los que somos del interior, como decimos, ¿no? Llega una edad en que nos tenemos que ir a estudiar a la ciudad capital, o a alguna provincia más poblada y con más carreras. Así que yo hice mi carrera en Buenos Aires, pero hoy estoy en Córdoba, en el interior nuevamente. Y bueno, terminé mi carrera de ciencia política, no tenía en ese entonces todavía muy definido mi orientación, me orienté a la administración pública posteriormente, y ustedes saben que las carreras de las ciencias sociales son carreras que al inicio nos preguntan, ¿no? Bueno, ¿y de qué vas a trabajar? Nos preguntaban. A mí me alegra muchísimo que actualmente estoy participando en varias mesas, incluso de nuestra profesión, contando que sí, que me pude incorporar muy bien al ámbito de la administración pública y de la docencia en este campo. Y bueno, fue en el 2011, 12 más o menos, que tuve un congreso de administración pública, de estos congresos a los que vamos, los que estudiamos, y allí me encuentro con una mesa que presentan nuestros queridos Pablo Rodríguez Vilela y Esteban Tapela, donde nos muestran y nos abren un panorama al mundo de la evaluación. Y entonces dije, wow, no sabía que había tantas organizaciones, BOPES y trabajo en este campo. Me interesó muchísimo, me involucré cada vez más, básicamente a partir de las BOPES en el trabajo en red y de manera activa. Entonces, a través de evaluar y de la RELAC, empecé a participar en todas las convocatorias a trabajo voluntario, que suele haber mucha, y en ese campo me fui incorporando. Y bueno, luego en la trayectoria y en el vínculo y en la articulación con colegas, que yo siempre digo que lo más rico que me ha dado todo esto es el trabajo en red, y la red misma y la reciprocidad que uno recibe allí, ¿verdad? Porque
digo, lo he dicho muchas veces, lo que uno da en este espacio recibe 100 veces más. Realmente el aprendizaje y la aprendiencia que me llevo de Arlet me parece sumamente interesante porque uno está siempre aprendiendo, creciendo, y de colegas que son muy, muy generosos y generosas, amigos y amigas que comparten sus conocimientos y sus saberes, y a partir de ahí, yo digo que soy autodidacta, no tengo un título de evaluación, sino que lo que sí hice es en mi tesis doctoral, porque ya estaba muy vinculado a este tema, hice mi tesis vinculada a la profesionalización de la evaluación, pero el doctorado, como bien dijo Claudia, es de Administración y Política Pública. Entonces, fui llevando por ese lado mi interés por la evaluación, y siempre, siempre trabajando como hormiguita y despacito en el campo de las BOPES. Esa sería mi trayectoria hasta aquí. Gracias. Bueno, pues es mi turno. Yo me acuerdo perfecto, estaba acabando la licenciatura y yo era como un barquito a la deriva. Me preguntaban lo mismo que decía, ¿qué quieres hacer? Pues ser economista, o sea, yo lo que quería era acabar la licenciatura y ya después veía que no. Y empecé a ser becaria de un profesor en el Colegio de México. Me veía yo que muy perdida. Dijo, a ver, no te pierdas. Me invitó a ser su colaboradora, pero así iba a ser la que iba a sacar las copias para hacer una evaluación de 2 programas sociales en México. Y era cuando empezaban esta nueva idea de la gestión para resultados y ya modelos bajo el esquema con Coneval, y eran de los primeros años en los que se hacía, el primero o el segundo, si no mal recuerdo. Era como 2006. Y literal fue amor a primera vista, porque de ir a sacar las copias pues a los términos de referencias, y un día nos llegó uno de los evaluadores principales y tocaba hacer una entrevista a uno de los operadores del programa que estábamos evaluando. Entonces me hablan, Isabel, pues bueno, tú tienes que entrevistar al operador del programa, ahí te encargamos. Entonces yo así entré muerta de miedo, pues porque yo era la de las copias, pues. Y bueno, al final del día vi qué interesante era el ejercicio de conocer, un poco de aprender de los que estaban moviendo los hilos de la política pública en el país, y me quedé enganchadísima, eso en 2006, 2007. Y de ahí, pues ya me quedaba clarísimo que yo quería seguir haciendo evaluaciones, entré a la maestría, me encantó la parte de desarrollo económico, y este interés genuino de hacer mejor política pública para tener mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, era como la combinación perfecta entre análisis de pobreza, análisis de desigualdad, y luego cómo lo vas generando procesos de evaluación para ver que lo que tú estás proponiendo o lo que querrías que cambiara está cambiando. Y de ahí me seguí, pues acabé la maestría, entré a trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social en un área de evaluación y monitoreo que a mi parecer era de las áreas en la administración pública más fuerte, de capacidad más fuerte, y es un semillero para los que hoy nos dedicamos a la evaluación en México. De ahí trabajó Gonzalo, y así muchos grandes evaluadores en México reconocidos empezaron ahí en la Dirección General de Evaluación y Monitoreo, en la Secretaría de Desarrollo Social. Después me fui a hacer el doctorado y me embarazó. En ese mismo momento, todo se complicó bastante porque pues, tenía que sacar un doctorado y sacar un embarazo y una tesis también. Entonces estuvo complicado, pero de nuevo, por azares del destino, me acerqué a temas, seguía con temas de desigualdad, discriminación, y en algún momento, ahora no lo recuerdo muy bien, pero en algún momento hubo la oportunidad de hacer una evaluación. Claro, ya lo recuerdo. Me metí a un curso justo de evaluación en el INS, donde conocí a muchos de los colegas y de muchas caritas que veo por aquí. En el INS de evaluación de impacto de políticas sociales, conocí a personas de Perú, en donde hicieron una presentación de un programa que era Par Salud,
que es un programa de salud y que parecía muy interesante para implementar una nueva técnica que había aprendido en ese curso, que es el del control sintético, para hacer una evaluación de impacto. Y dije, de aquí voy a hacer mi tesis. Entonces hice mi tesis de una evaluación de este programa peruano, yo siendo mexicana, implementando una técnica de evaluación que no me habían enseñado en la maestría, que no me habían enseñado en el doctorado, que yo había aprendido en este curso de evaluación en el IMSS de un colega argentino que estaba haciendo un trabajo en Argentina sobre esta técnica de grupos de controles sintéticos. Regresé al doctorado, le dije a mi asesor, ¿sabes qué? Ya tengo que voy a hacer mi tesis, la voy a hacer, estás loca, pero si no eres ni peruana, ni sabes de salud, ni sabes de la técnica, pues lo voy a hacer. Y bueno, afortunadamente apliqué mi tesis, esta tesis la apliqué para el premio de tesis de evaluación de RELAC, FOSELAC, y salí premiada y fui muy feliz. Y bueno, después tuve la oportunidad ahora de estar siendo pues la titular de la unidad de evaluación del desempeño, que me siento súper afortunada porque ahora no me tocaba estar del lado de ser evaluadora, sino de coordinar el proceso de evaluación de toda la administración pública en México, junto con Coneval y junto con, bueno, es un trabajo en conjunto entre Coneval y nosotros en el ámbito de la evaluación, pero es una responsabilidad súper grande porque nos toca normar el proceso de evaluación. Y eso ha sido uno de los grandes retos porque me parece que me he enfrentado a poner en entredicho muchas de las cosas que yo aprendí en toda esta carrera a la hora de ser los que coordinas y desde que te toca operacionalizar la evaluación, no hacerla, no esperar ser el evaluado, sino coordinar el proceso de evaluación. Me parece que ha sido los grandes retos de mi carrera, porque sí ha sido un reto tener cosas de repente como no tener recursos para poder hacer evaluaciones. Entonces te toca hacer innovación, te toca salirte de lo que aprendiste en tu camino y en tu trayectoria para seguir con el compromiso de seguir ejerciendo la evaluación como un instrumento para la mejora de la política pública. Entonces, bueno, pues un poco de mi carrera. Gracias, Isabel, por este recorrido tan rico por tu trayectoria y ahora Arlet, si nos quiere compartir. Bueno, yo creo que yo nací investigadora evaluadora. No, estoy vacilando, es un chiste, ¿verdad? No se nace investigadora evaluadora, se hace, es algo que se hace. Pero sí, desde siendo muy niña, hay algo que a mí siempre me ha molestado. Bueno, y me sigue molestando, o sea que tengo muchos años con esa molestia incluida, ¿verdad? Y es cuando escucho a la gente hablar por hablar, hablar sin fundamento. En el país a donde yo nací, eso se llama la gente boca aguada, se llama. ¿Ah? Y que te dice, tal cosa es así por tal cosa y te inventan porcentajes de todo lo que está pasando. Entonces, esto fue lo que a mí me llevó a estudiar sociología. Y tuve la extraordinaria oportunidad que llegué a una carrera de sociología donde la formación estaba montada, como ahora se dice, en 3 ejes fundamentales. Un eje de metodología y técnicas de investigación social. Y esto es muy importante porque ahora la mayoría de las carreras solamente imparten técnicas de investigación social, no metodología y técnicas de investigación social, que es otro approach un tanto diferente y con mayor nivel de profundidad. El otro eje muy importante de esta carrera era la estadística. Ya, yo llevé en la carrera de sociología 4 cursos de estadística, desde estadística descriptiva hasta estadística diferencial, inclusive en aquel momento hasta principios de econometría. Y el otro eje secundario, pero igualmente importante, era economía. Entonces, bueno, esto me permitió tener una base muy importante, que es la que he seguido aplicando durante toda mi carrera profesional en el ejercicio del oficio de la evaluación. Sin terminar la carrera, tuve otra maravillosa y extraordinaria oportunidad,
que fue mi primer trabajo profesional, fue en el Departamento de Investigación y Evaluación del Consejo Nacional de Población y Familia, que en aquel momento era como el top del sector público en mi país. Llegar a trabajar ahí era lo más importante que le podía pasar a una gente, más a mí que no había terminado todavía la carrera. Y entonces también mi tesis de licenciatura fue una evaluación de la política de población en aquel momento, que era el eje central de este organismo. Y con esto entonces me fui a estudiar la maestría. Y en la maestría, que era una maestría en planificación, pero con un contenido curricular muy fuerte de evaluación, donde tuve como maestra a una alumna de la maestra de maestra, Carol Bates, y de ella aprendí cuestiones que sigo implementando en tanto tiempo después. Y esta maestría igualmente tenía esos mismos ejes: metodología y técnicas de investigación, estadística y economía. Entonces, bueno, a partir de ahí fue que me fui incursionando en el tema de la investigación evaluativa, que es una cuestión, es un constructo muy importante. Y yo llegué a la evaluación desde la investigación. Esto es muy interesante porque en ese dibujito que hay en el slide de las trayectorias, donde se ven esas grandes autopistas, generalmente a la evaluación se llega desde dos lugares. Se llega desde la educación o se llega desde la investigación. Entonces yo llegué fundamentalmente desde la investigación. Y a partir de ahí fue que empecé a desarrollar experiencias y trabajos. Y bueno, creo que después seguimos hablando más de cómo se ha construido el camino. Entonces, más adelantito le puedo contar más cosas. Pero básicamente sí creo que es interesante resaltar esto, de dónde llegamos a la evaluación, si desde la investigación o si desde la educación, que es otro tema que otro día podemos conversar, qué significa llegar a la evaluación desde la educación. Y ahí ha habido una impronta muy fuerte en la formación de investigación. Gracias, Arlet. Ya ha avanzado mi segunda pregunta, que era sobre el proceso de consolidación en el mundo de la evaluación, porque como jóvenes evaluadores emergentes, pues obviamente nos interesa mucho conocer las trayectorias de cada uno, conocer esa diversidad de todas las personas evaluadoras, porque vienen, como bien decía Arlet, de varias trayectorias, de varios campos, y creo que eso es lo enriquecedor de la evaluación, ¿no? Y también ha sido muy interesante conocer algunos aspectos más personales, ¿no? De cómo tuvieron esa chispa, esa inspiración para convertirse en evaluadoras, y cómo a veces hay muchos factores que influyen, ¿no? Y también las trayectorias personales de cada uno, ¿no? El mismo, lo que Celeste mencionaba, ¿no? De tener que cambiarse de ciudad, o la misma Arlet, que venía de República Dominicana, se fue a Costa Rica. Entonces, todo eso son también experiencias que van formando en la profesión, ¿verdad? Entonces, ahora me interesaría mucho, como había avanzado, ver cómo se consolidaron en este ámbito. Y sobre todo me interesa la dimensión que ya hemos mencionado, ¿no? Cómo llegan a puestos de responsabilidad con todos los retos que eso conlleva, viniendo de todas del ámbito de la investigación, siendo todas madres. Entonces, si pueden conjugar esos elementos en su respuesta, sería muy bueno. Y podemos empezar por Isabel, y luego Celeste, y luego Arlet. Sí, muchas gracias. Híjole, no sé cómo empezar, porque yo estoy aquí porque de alguna manera era cuando iba a ser el cambio de gobierno, entramos como parte del equipo de transición en Hacienda. Sin embargo, yo no era, por supuesto, la candidata, debo reconocer, inicial para el puesto que hoy tengo, ¿no? En realidad eran puros hombres, o eran hombres los que eran candidatos.
Y por azares del destino, las cosas al final se complicaron y levanté la mano y les dije, denme la oportunidad. Y me dijeron, no, no porque todavía pues no estás preparada. Bueno, después se complicaron más las cosas, volví a levantar la mano, dije, bueno, lo peor que puede pasar es que, pues si no les doy el ancho, pues me corren, ¿no? Y ya. Y dijeron, bueno, pues está bien. Y así es como llegué a, digamos, a estar como titular de la unidad de evaluación del desempeño. Llevo 2 años ahí. Espero que no me pidan mi renuncia pronto. Espero estar dando el ancho, cuando menos, en lo que me toca hacer en el marco de las atribuciones. Y yo creo que ha sido muy satisfactorio el poder estar ahí, porque sin duda me ha permitido tener esto que ya les decía, como que las dos caras de la moneda. Por un lado, ser evaluadora, y ahora el lado de la coordinación de la evaluación desde el ámbito normativo. Me parece que me ha enseñado muchísimo a tener esta necesidad de ponerse en el lugar del evaluado, porque eso te ayuda a ser mucho más sensible a la hora de hacer la norma de cómo deberías estar evaluando, para que esa evaluación sea apropiada, que es lo que más nos interesa. Digamos, yo siempre digo que la evaluación de repente nos da nos quisiéramos quedar como si la evaluación fuera el fin en sí mismo, pero la evaluación es solo un medio para otra cosa. Y esa otra cosa es la mejora de la política pública. Pero como nosotros no estamos como tomadores de decisiones en el marco de la política pública, ahí me parece que es el gran reto de cómo haces para que el otro se apropie de lo que tú le dices, tú como evaluador o tú como coordinador de la evaluación. Y ahí es donde tiene que jugar ser persuasivo, saber comunicar, saber ser sensible a la necesidad sin perder la objetividad que requieren los ejercicios de evaluación. Me parece que eso ha sido de las cosas que más me han nutrido esto. De repente siempre estamos acostumbrados a verlo desde el lado de, pues es que tienes que hacerlo así porque yo soy el evaluador y yo sé lo que dice el libro. Pero ya cuando te pones en el lugar del operador de política pública, es que muchas de las cosas que a veces yo decía que se tenían que hacer, pues no son operables. Y cuando una recomendación no es operable, no es útil. Entonces necesitamos tener esa sensibilidad muy a flor de piel, ¿no? Y en el ámbito personal, de cómo es que ha sido esta compaginación entre la vida personal de madre y tener esta responsabilidad. Yo me acuerdo perfecto cuando finalmente, después de estar levantando la mano así como, yo, y me dije, bueno, ya está bien tú. Yo quería llegué a mi casa a llorar, porque yo le decía a mi esposo que eso, yo sabía que eso iba a implicar ver mucho menos a mis hijos, porque era estar trabajando todo el día. Y me decía, pues es que entonces, pues no sé, o sea, quieres tomar una decisión, mejor decir que no, mejor decir que sí. Y me costó mucho trabajo tomar la decisión de continuar adelante con este proyecto como profesional. Porque en efecto, claro que ha representado ver mucho menos a mis hijos de lo que me gustaría verlos, pero por el otro lado, también tenía esta satisfacción de poder decir, bueno, sí, a través de lo poquito que puedo hacer aquí, puedo ofrecerle a mis hijos, y yo sé que suena muy eslogan, pero un mejor país a través de mejores políticas públicas. Me parecía que, híjole, pues el sacrificio lo valía. Afortunadamente vino la pandemia y ahora estamos trabajando en casa, y entonces ahora los veo y tengo las dos cosas, que me viene perfecto. Pero sí, claro que tener un puesto de responsabilidad sí implica de alguna manera, y no creo que tenga que ver con que si eres mujer o si eres hombre, sí implica tener una decisión entre familia, por desgracia, y trabajo. Espero que en el corto plazo esas decisiones tan fuertes como entre profesional y familiar puedan cambiar con reformas en las políticas laborales, en donde ya no estemos acostumbrados a decir, es que eres muy buen trabajador porque trabajas todo el día de sol a sol, sino que eres eficiente por resultados. Ojalá que vayamos hacia allá en nuestros países, pero bueno, pues eso ha sido un poco la experiencia de este lado. Gracias.
Gracias, Isabel, y gracias por ilustrar también el reto de la conciliación, que creo que es común a muchos muchos y muchas de los presentes. Arlet, por favor. Bueno, ¿cómo ha seguido el camino y cómo se ha manejado la conciliación? Quizás empecemos por ahora. O sea, yo ahora estoy haciendo lo mismo que hacía al principio de mi vida profesional, pero de una manera más distendida y más descansada. Yo llegué a Costa Rica muy joven y cuando llegué a Costa Rica caí en paracaídas a dar clases de planificación y evaluación en las escuelas de sociología y de trabajo social de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Y en aquel momento habían dos coordenadas muy importantes que definieron mi vida profesional. Uno, había una crisis en la generación de textos y en la importación de libros. Entonces salió un anuncio de la editorial de la Universidad de Costa Rica que estaban buscando profesores que escribieran libros de texto para sus cursos. Y yo con 20 y pico de años, bajito, ¿verdad? Tuve la osadía y el atrevimiento de alzar la mano y pedirle una cita al editor de la editorial y decirle que yo estaba escribiendo un libro, pero no había empezado todavía, pero que ya lo estaba haciendo, que tenía el proyecto para hacerlo. Y entonces así me puse a escribir mi primer libro de planificación. Este primer libro de planificación yo lo escribí paralelo a estar embarazada de mi hijo. De hecho, los últimos días yo escribía de pie, porque por la panza no me podía sentar y escribir al mismo tiempo, ¿verdad? Y había un evento en esos días convocado por la Universidad de Costa Rica, por la gente de educación, que habían impulsado la evaluación y querían vincularse con la gente que llegó a la evaluación desde la planificación, desde la investigación, y me habían invitado a hacer una ponencia. Y por supuesto que yo dije que sí, ¿verdad? Entonces esto era como eso era a mitad del mes de diciembre. Y resulta que el 25 de noviembre, cuando me iba a acostar, mi hijo, que nació podálico, metió un pie, rompió bolsa y nació al día siguiente. Y yo estaba en el hospital con los dolores de parto, caminando por el suelo, y veía el anuncio en el periódico que decía que el día de hoy Ariel Pichardo va a estar haciendo esta presentación. Entonces, bueno, eso hizo que desde muy temprano en mi carrera, y por eso toda esta historia, yo me diera cuenta de la importancia que tenía escribir y publicar para que otra gente se pudiera nutrir de los aprendizajes que iban surgiendo de la experiencia. Y la otra cosa es que en ese momento, también en Costa Rica y en Centroamérica en general, en Costa Rica había un fuerte desarrollo de las organizaciones de desarrollo de base. Y en todo Centroamérica también con el tema de la firma de la paz, y había muchos grupos ecuménicos que estaban jugando un papel muy importante en ese proceso. Entonces, paralelamente con mis clases, yo me dedicaba a hacer asesorías con estos grupos, de los cuales aprendí tantas cosas y me siguen acompañando a lo largo de toda mi vida profesional. Y desde ahí entonces pude ver que realmente la academia puede ser una academia interesante e importante cuando se nutre de experiencias desde otros ámbitos. Además, como tenía estudiantes que eran funcionarios y funcionarias del sector institucional, me vivían invitando a que desarrollara actividades con ellos. Entonces, bueno, ahí hubo como un núcleo muy importante con esto. Luego me fui a trabajar por la Organización Internacional del Trabajo y hay una experiencia también que fue clave, y es que por primera vez en la historia de esta organización se cambió a hacer una evaluación externa de medio tiempo por hacer una autoevaluación. Entonces, nos confiaron a quienes estábamos a cargo de la ejecución del proyecto, que era un proyecto que cubría 4 países de Centroamérica y República Dominicana,
hacer una autoevaluación. Y esto fue un aprendizaje de gran relevancia. Y bueno, ya después de ahí vinieron otras cosas que ya muchos de ustedes y muchas de ustedes conocen, como fue empezar a actuar como evaluadora externa de USAID, de la Fundación Interamericana, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Unión Europea, del Banco Mundial, que fueron significando otros tipos de aprendizaje. Entonces, bueno, yo diría que el camino ha tenido muchas rutas y que para construir esas autopistas que ustedes ponen en el flyer de invitación al evento, creo que aquí hay un aprendizaje que es muy interesante. Solo podemos transitar por la autopista si llegamos desde muchos caminos diferentes, e incluso no necesariamente de carreteras, también de caminos empedrados, también de caminos vecinales, también de callejones, ¿verdad? Que nos pueden ir haciendo construir esa trayectoria. Obviamente que, bueno, todo esto ha sido complicado y difícil, pero de nuevo el poder contar con apoyo familiar, el poder tener colegas espléndidos en todo este proceso es una clave. Y yo creo que por ahí es que tenemos que empezar en construir trayectorias. Me quedo aquí porque si no, no le dejo chance a seguir. Gracias, Arlet. Adelante, Celeste. Bueno, no, al principio cuando escuchaba a Isabel me sentía como en una sesión de terapia. Dije, me está pasando lo mismo, me pasó lo mismo, qué bueno esto, poder compartirlo. Y no, sencillamente pensar en, bueno, el después yo lo resumiría, para ser breve, en el término persistencia o persistir, como decía Isabel también, ¿no? En realidad uno persiste en estar en los espacios, en participar y también en postular, y lo digo en todos los espacios, ¿no? En nuestras redes, en espacios de decisión donde pudiera involucrarme activamente, pero también en las convocatorias a evaluaciones o a consultorías. Entonces, también me tocó en suerte tener, como dice Arlet, gente muy querida y muy experta, y la verdad que admiro, que me ha invitado a participar a ciertos espacios que me honran, digo, me plantearon, bueno, sería bueno que estés en este espacio, y la verdad que me gustó mucho, y me hizo muy bien, y me hizo crecer, y me hace crecer permanentemente. Entonces, creo que por allí es por el motivo por el cual he llegado a estos espacios. Gente digo, la comunidad que me lo permite, que me acompaña, que me invita y que me ayuda a crecer en ese sentido. Entonces, y insisto en la persistencia, en estar, en participar activamente, y sí, esto son puertas, y uno puede abrir las puertas o no. Entonces, y en esto también, ¿no? Hay algunas frases que tenemos, el no ya lo tenés, así que entonces vamos y preguntamos y participamos, y, ¿no? En ese sentido. Así que más que nada compartirlo desde esta perspectiva, porque imagino que si hay evaluadoras y evaluadores emergentes, jóvenes y emergentes que quisieran entrar en el campo, sería esa como la recomendación mía. Gracias, Celeste. Sin duda es muy inspirador oírles hablar, y esa también invitación a atreverse, ¿no? Que creo que todas ustedes en algún momento han levantado la mano, como hizo Isabel, y decir, aquí estoy yo, y hay que también atreverse y salir de su zona de confort, y creo que lo que apuntabas también del grupo de apoyo es fundamental, ¿no? En cualquier carrera. Así es que gracias por señalarlo, y con esto terminamos esta parte y le paso la palabra a Claudia. Muchísimas gracias, Elba, por tu facilitación, y muchísimas gracias a Arlet, Celeste, Isabel, por compartir. Al igual que Celeste, yo me siento como en terapia. Creo que es tan importante tener espacios para compartir esto, que lo agradezco muchísimo. Entonces, tenemos algunos comentarios en el Jamboard. Lo que les propongo en honor al tiempo es que yo les cuento de qué van, y luego podemos incorporarlos en las siguientes preguntas
porque tiene mucho que ver con lo que se viene. El primero de estos comentarios tiene que ver con la motivación para hacer el doctorado. La pregunta está dirigida a Celeste, pero se los dejo para que la que quiera abordarlo también luego en la siguiente pregunta. Y dice la persona que hace la pregunta, dice que tiene la inquietud si hacerlo o no, porque no sabe qué tanto le acerque o le aleje de la práctica de evaluación. Y yo, pese a que estoy facilitando, quisiera agregar una partecita que tiene que ver también con la conciliación, ¿cierto? ¿En qué medida es, y ya lo han abordado parcialmente, pero en qué medida es manejable hacer un doctorado cuando uno tiene responsabilidades de cuidado, etcétera? La otra pregunta muy relevante tiene que ver con la edad y dice que a propósito de la discusión que tuvimos hace un rato de ser mujer, si es que ustedes creen que la edad ha tenido implicaciones particulares en su trayectoria y si es que ha estado a favor o en contra al momento de aplicar a consultoría, ¿cierto? Sabemos que a veces es un facilitador o a veces es una dificultad ser muy joven o tener quizás demasiada experiencia en algunos ámbitos, no en este en particular. Y lo otro es un comentario donde se valora lo que señalabas, Isabel, sobre este cambio de foco de la evaluación hacia el uso, como desde ser consultora hasta tomar decisiones con quienes están implementando los programas. Y dice que también es muy importante y lo hemos visto también en muchas de las sesiones donde hemos estado en esta semana de la evaluación. Entonces las invito a tomar estos temas en la siguiente respuesta y sin más les dejo con Valeria Illanes. Valeria es socióloga, nos acompaña desde Chile, es una evaluadora joven y emergente y estamos muy contentos de tenerte como entrevistadora, Valeria. Adelante, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias, Claudia. Buenos días a todas, o buenas tardes ya. Por lo menos por este lado, por Chile ya es buenas tardes. Bueno, hemos conversado harto sobre su experiencia como mujeres en evaluación y eso se ha conectado claramente a la conciliación entre trabajo, el desarrollo de su profesión, el desarrollo de la evaluación y su familia. También hemos conversado sobre sus inicios en evaluación, sobre la configuración de sus trayectorias, como Isabel nos ha compartido cómo ha pasado del hacer la evaluación a planificar la evaluación, y todos los riesgos que ello conlleva y los desafíos que conllevan. Arlet nos ha compartido ese concepto hermoso de aprendencia. Aprendencia. Yo he incorporado el de aprendiza, como agregarle el género, pero no el de aprendencia. Muy interesante porque incorpora la idea de proceso, de mantenerse aprendiendo. Y Celeste, la idea de la promoción de la evaluación, del vincularse, el conectarse y el mantenerse activa. A la luz de todas estas conversaciones, ahora quiero llevarlas a hablar sobre aprendizaje y sobre contribución desde la evaluación. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles es ¿qué recomendaciones harían a jóvenes evaluadores emergentes a quienes nos iniciamos en este camino de la evaluación? Celeste, ¿te gustaría comenzar? Sí, claro. A ver, y lo voy a vincular con las preguntas que planteaba Claudia. Lo que acabas de decir es lo que a mí me gustaría dejar como contribución, básicamente, que es involucrarse muy activamente. Que lo que den se les va a dar mucho más. Y es mi experiencia personal que sí que estoy aquí porque he recibido mucho más de lo que yo he dado. Entonces, involucrarse activamente, el tiempo que uno da es una inversión maravillosa, lo diría así. Y vinculado y relacionado con la pregunta de mi doctorado, es una pregunta muy interesante, si es que la entendí bien, porque, a ver, yo me he involucrado en lo que es, en el doctorado uno trabaja más en lo que es investigación, y diría, se aleja de la práctica evaluativa. Bueno, mi experiencia personal no es tan vinculada a lo operativo de hacer evaluaciones, que tengo menos de eso, recién hace 2 o 3 años, y sí más en el campo de la investigación. Sin embargo,
un capítulo entero de mi tesis está vinculado, y es la segunda contribución que me gustaría dejar a futuro, tiene que ver con incidir con nuestras epistemologías del sur, con nuestras miradas propias de nuestra región y de América Latina en el mundo. Entonces, esta investigación de mi tesis y de mi doctorado es la que me permitió, y yo digo en ese capítulo, abrí mi cabeza con lo que le llamo la sociología de la evaluación, es decir, la mirada y la perspectiva de él y la evaluadora, evaluador, ¿verdad? Desde su perspectiva, desde dónde estamos parados y hacia quién. Entonces me vinculo con lo que planteaba Isabel, en qué piso estamos parados, dónde estamos paradas cuando hacemos evaluaciones. Y allí me tocó fuertemente, y hablo mucho de la reflexividad en esta intención de que no es solamente una reflexión personal, sino de pensarnos en torno a los otros, a los beneficiarios de la intervención, a quienes la ejecutan, a quienes intervienen, al propio equipo de evaluación, y ahí entra entonces pensar la perspectiva de género, de derechos, de interculturalidad. Entonces diría que ese campo de investigación me generó a mí toda una inquietud mucho más grande por querer trabajar en el campo, así que la relación la llevo por allí, no me aleja de la práctica, sino que me invitó más en ese sentido. Y Claudia preguntaba por la conciliación con la familia, y Clau, de un doctorado que me podía llevar 3 años, me llevó 5 y medio, por ejemplo. Y ni que hablar que yo había hecho todo un doctorado de ciencia política entre 2009 y 2010, lo terminé completo y nunca presenté mi tesis. Así que tengo 2 doctorados, uno que nunca pude presentar mi tesis y otro nuevo que comencé, por eso digo la persistencia ante todo, y que pude terminar hace poquito. Pero lo logré gracias a lo que hablábamos, de una familia que siempre nos está acompañando, y recién estaba mi hijito aquí que vino a ver si había una pantalla, mami, entonces se queda en silencio y se va, y esto es lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Y por eso decía la terapia, este espacio donde uno dice, wow, ¿cuánto tiempo dedica? Y bueno, insisto, es una inversión, no solo personal, sino familiar, y ojalá, y quiero creer, como dijo Isabel, para el bienestar y para la mejora de las políticas públicas. Y, por supuesto, el bienestar de las personas, la calidad de vida de las personas. Perfecto, sí. La perseverancia, entonces, es una de lo que nos deja lo que señala. Isabel, ¿quisieras continuar? ¿Qué recomendaciones nos darías? Como, igual en este ejercicio de quizás también qué no hacer, porque a veces cuando uno se enfrenta al mundo de la evaluación, un mundo que no conoce, entonces no sabe con quién vincularse, no sabe por dónde empezar, como no tiene experiencia tampoco sabe dónde encontrar las experiencias. Entonces también un ejercicio de qué no hacer también, quizás como dijo Celeste, hay que mantenerse perseverante. No mantenerse perseverante no es una opción. Sí, yo creo que lo que no debemos de hacer es quedarnos quietos. Siempre que te muevas, vas a conseguir más cosas. Y yo creo que, una de las recomendaciones es esa, moverte, mantenerte moviéndote. Y aún cuando ya los que están empezando, que aprendan técnicas de evaluación, que generen redes, eso no es suficiente. Porque literal la evaluación tiene que irse moldeando a la realidad. Es como que la evaluación tiene que seguir el compás de la realidad, y seguir el compás de la realidad de la política y de la sociedad implica seguir el camino del conocimiento. Y yo de las cosas que diría es que todo, y me encantó, como ya decía, en el término de Arlet, del aprendizaje, porque es eso. O sea, en evaluación no te puedes quedar quieto, porque el día que te quedes quieto, eres obsoleto. Entonces, es estarte capacitando, estar aprendiendo de todos los jóvenes, porque técnicas de evaluación se van revolucionando día con día, porque aparte cada día sabemos más de la convivencia entre la política y la sociedad. Ya ahora estamos hablando de no solo evaluar resultados sobre cosas tangibles, sino estamos hablando, apenas estaba ahora en la semana de la evaluación, es un muy buen inicio para los que están incursionando en la evaluación. La semana de evaluación es el gran potencial de identificar nuevas técnicas, nuevos personajes,
y no quedarnos como en lo local, ¿sabes? Entonces creo que la semana de evaluación es el perfecto inicio para cualquier carrera de evaluación, porque te conecta con la realidad de otros países, porque te da información muy importante. Pues, regresando a lo que decía, ahora estaba escuchando a un colega que hablaba de la matriz de, ay, se me fue el nombre, pero lo voy a pensar, pero básicamente es empezar a medir resultados sobre los comportamientos de los individuos, no sobre lo tangible, sino pequeños cambios en el comportamiento de las intervenciones de política. Y eso me hizo así, ¡pum! O sea, porque yo estaba casada con la metodología de marco lógico y entonces el nivel de fin y compromiso y propósito y componente, pero básicamente esta nueva técnica lo que te dice es, en el inter, entre esos niveles, hay otras cosas que van cambiando, menos perceptibles, pero que te dice que vas bien. Y esas cosas yo no las aprendí, y la aprendí ayer y anteayer, en la semana de evaluación. Entonces creo que la semana de la evaluación es importante. Creo que la parte de mantenerte moviéndote como el agua es indispensable. No es opción, o sea, no es elección, es obligación para el que quiera hacer una carrera en evaluación. Quizá no me hicieron la pregunta del doctorado, pero igual como me voy a meter en esa pregunta, porque yo recuerdo cuando le preguntaba a mi asesor de tesis, que es un gran reconocido doctor, que es el doctor Gerardo Esquivel, yo le decía, oye, es que no sé si hacer el doctorado. Y yo estaba segura que me iba a decir, pero es que estás loca, es que obvio lo tienes que hacer. Y él me dijo, no, el doctorado es una decisión súper personal, porque hacer un doctorado tiene implicaciones en lo individual muy fuertes. Debemos de ser conscientes que el doctorado no es que vas a ir a clases a compartir tu conocimiento con alguien, es un proceso súper solitario, en donde tú sola llegas a tus conclusiones, a tus reflexiones, es una manera distinta de aprender. Y por tanto, quien quiera hacer un doctorado debe estar consciente de eso y dispuesto a enfrentarlo. Y luego, saber para qué quiere el doctorado. Puede ser para una cosa estrictamente de yo me veo, siempre me he visto como que quiero que me digan doctor o doctora. Está bien, es válido, pero ¿qué cosa de lo que vas a aprender en el doctorado te va a contribuir a tu visión de carrera profesional que te imaginas? Si el doctorado no es algo que te vaya a generar valor agregado, y que nada más lo hagas como por un compromiso social, no lo hagas porque lo vas a sufrir muchísimo. Igual lo vas a sufrir, pero puede haber sufrimientos que uno está dispuesto a asumir y otros que sufres y te cuesta mucho. Entonces, creo que sí, no hay una respuesta en hacerlo o no hacerlo. Creo que es súper personal el tipo de doctorado que quieran cursar. Hay una gama infinita de doctorados desde enfoques súper como metodológicos así estrictos, y otros donde combinan lo técnico con lo práctico. Entonces creo que eso también puede ser viable. Sobre lo de la edad, al menos en mi caso, siempre ha jugado en contra. Nadie nunca me toma en serio en ninguna reunión, porque es como esta niña que viene aquí a decirme. Y cuando llegué a este puesto y me sentaba en reuniones donde había el 80% o 98% eran hombres por arriba de los 45 y llegaba Isabel abajo de los 40, no me tomaban en serio bajo ninguna circunstancia. Ha ido cambiando, la virtualidad ha ido ayudando, pero claro, sí es un tema de la edad, y creo que ahí ya toqué todos los puntos. Sí, abordaste todas las preguntas, las recomendaciones y cómo conciliar el doctorado y la edad. Es importante lo que dices en el sentido de que no hay recetas que nos puedas dar, sino que la importancia es configurarse como una persona que se adapta y que no incorpora las competencias técnicas porque sí nomás, sino que hay una motivación detrás, y uno piensa que iniciar ese camino implica consecuencias, como las que hablan de que, por ejemplo, a Celeste, que le costó 5 años el doctorado, y en tiempo y en calidad de vida también. Arlet, ¿qué nos quisieras compartir tú a partir de tu experiencia y de todos los aprendizajes que has tenido durante toda tu formación, autoformación y aprendencia?
Bueno, ¿qué hacer y qué no hacer? Es una pregunta bien difícil porque, como ya ha dicho Valeria, no hay recetas. Ni para cocina hay receta. Usted tiene una receta para hacerla en un país y la sale más salada y le sale diferente. Usted va a hacer un pastel, nunca hagan un pastel en un día nublado, porque no sube, aunque usted use los mismos ingredientes. Entonces, efectivamente no hay receta. Yo creo que qué hacer y qué no hacer depende de cada situación en particular. Y quizás esa sea la respuesta. ¿Qué hacer? Implica entender la situación y qué no hacer en función de la situación en la cual nos estamos moviendo. Yo creo que esto es un elemento muy importante para la gente que está ingresando en evaluación, ya sea como evaluadores jóvenes o como evaluadores emergentes. Entonces, a mí me parece que aquí la clave pudiera ser una actitud de humildad, de llegar en un plano horizontal, de ser como una esponja y poder atraer todos los saberes, todas las competencias, todas las habilidades blandas, como se dice ahora en este proceso. Y en ese sentido yo creo que también es muy importante para la gente que está ingresando en evaluación, ya sea gente joven o ya sea gente de otras disciplinas que se está interesando por el oficio de la evaluación. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que hay una diferencia sustancial entre la evaluación en América Latina y el Caribe y otros contextos. La evaluación, como surge en Norteamérica, que es su país originario, surge fundamentalmente desde la teoría. Y la teoría construye modelos y situaciones de evaluación que se van alimentando en la práctica. En América Latina y el Caribe seguimos el camino distinto. Empezamos desde la práctica. Y entonces esta práctica es la que nos ha ido alimentando para generar modelos y teorías y aprendizajes de evaluación. Entonces yo creo que esto es una cuestión que es muy importante. Hay un articulito que yo escribí, acabo de poner el link en el chat, donde yo reconstruyo lo que a mi modo de ver desde mi experiencia, obviamente, que no tiene que ser la experiencia de ninguna de las personas que están escuchando, yo reconstruyo lo que le llamo los recorridos o caminos que ha tenido la evaluación en América Latina y el Caribe. Y hablo al menos de 6 caminos en los cuales la evaluación se ha ido introduciendo en América Latina y el Caribe, y cómo cada uno de estos caminos nos ha ido dejando lo que le llamo una herencia subsistente. Entonces yo creo que un ejercicio interesante de introducción es recorrer estos caminos y ver en nuestro país, en nuestra región, en nuestra provincia, en nuestro desarrollo local, en nuestra propia experiencia, cuáles han sido esos caminos. Posiblemente coincidan, posiblemente no, eso no tiene importancia si coinciden o no coinciden con lo que yo escribí. Lo que sí tiene importancia es como que ustedes desde su propia perspectiva reconstruyan esos caminos, reconstruyan las herencias subsistentes y digan, ok, a ver, ¿a dónde estamos? ¿Por dónde vamos entrando? ¿Verdad? Isabel, por ejemplo, mencionaba el tema del marco lógico. Bueno, ahí está explicado en qué momento entra el marco lógico en evaluación y para qué, y cómo hoy en día necesitamos de otros instrumentos que vayan mucho más allá para que nos permitan captar situaciones más complejas, sobre todo en el marco que estamos viviendo de esta situación de pandemia. El tema del doctorado y de la edad. Bueno, yo creo que estudiar nunca sobra. Entonces, va de nuevo al punto de partida. Depende de la situación particular de cada uno. Depende del momento que esté viviendo cada persona. Lo que yo sí creo que es muy importante es tener en cuenta 2 cosas. Cuando yo iba a empezar a estudiar la maestría, yo tuve un dilema muy fuerte porque, como les dije, estaba empezando a desarrollar
mi vida profesional e institucional en una instancia que en ese momento era el mejor lugar para trabajar en mi país. Y entonces cuando yo les dije, ¿ahora qué hago? Me salió la beca, ¿me voy a la maestría o no? Veo que hay una lista de profesores muy importante. Y un amigo que en ese momento era mi consejero me dijo, oye, uno no se fija en una maestría en los profesores, lo que tú tienes que buscar es si hay una buena biblioteca y tú vas a poder leer y estudiar. Eso no significa que tener buenos profesores no sea importante. Y luego con el tema del doctorado, yo creo que para hacer un doctorado la clave es tener experiencia. Yo hice mi doctorado y yo ya con mucha experiencia, con mucha experiencia. Y hablando de conciliación, cuando empecé ya a escribir la tesis doctoral, le dije a mi familia, 5 meses sin que me vean. Y la próxima vez que me van a ver, que quiero que me vean todos, va a ser el día de mi graduación. ¿Ya? Entonces, yo sí creo que para hacer doctorado se requiere experiencia. Y esto es muy importante. Yo no creo que sea bueno hacer un grado, hacer una maestría y seguir al doctorado. Porque nos puede pasar un poco lo que ha pasado en algunos países de la Unión Europea, que la gente sigue derecho estudiando hasta postdoctorado y cuando llega a buscar trabajo le falta lo más importante, la experiencia, ¿verdad? Entonces yo creo que esto sí como que sería importante tenerlo en cuenta. El tema de la edad, yo empecé toda mi vida profesional muy joven. Yo todo lo hice muy joven, no solamente en términos profesionales, sino en términos familiares. Yo fui la primera de mi familia teniendo menor edad que se casó, la primera que tuvo hijos, la primera que tuvo casa, la primera que escribió un libro. Entonces, realmente, para mí el tema de la edad, en mi experiencia particular, no fue un obstáculo grave. Quizás porque yo creo que el tema de la juventud hay que manejarlo no en términos de reclamar espacio porque se es joven, sino un poco como decía Isabel, bueno, estoy aquí y soy joven. ¿Ah? Entonces, eso es parte de mi condición y cómo nos vamos a mover en eso. Entonces, yo creo que la clave está en que no se reclama el espacio por el hecho de ser joven. De por sí, los espacios se ganan, no nos los regalan. En ningún momento de la vida ni en ninguna condición. Y yo creo que el tema de la edad, pues ya no solamente hay que verlo en función de la juventud, sino también en función de la sabiduría de la ancianidad, porque también tendemos a verlo mucho con la gente joven, pero también hay que verlo en términos de la gente que va teniendo más experiencia y qué vamos a hacer con ella. Y quizás de nuevo estoy hablando de mí, ¿verdad? O sea, yo pedí retiro anticipado de la universidad porque había empezado muy joven y me podía dar el lujo de hacerlo. Y cuando se lo anuncié a los compañeros, les dije, por ahí andan diciendo que ayer se está pensionando. Lamento tener que dar la mala noticia que no es cierto. Estoy pidiendo retiro anticipado, que es diferente, y no me voy a dedicar ni a tejer, ni a hacer artesanías, ni a cuidar nietos que de por sí no tengo, sino a seguir escribiendo y a seguir actuando como consejera de evaluación. Entonces, bueno, yo creo que el tema de la edad tenemos que verlo no solamente desde la perspectiva de la juventud, sino también desde la perspectiva de la juventud acumuladora. Perfecto, muchas gracias, Arlet. Bueno, para ir cerrando, porque me parece que queda poquito tiempo, me gustaría hacerles una pregunta de cierre y que aprovecharan de dar un mensaje final respecto a la conversación que hemos tenido durante esta jornada. La pregunta educativa sería sobre su contribución a la sociedad, a la disciplina, a su comunidad, o cuál esperan que sea su contribución, y algunas palabritas al cierre, si podrían. Muchas gracias. Isabel, ¿podrías comenzar tú? Y luego Celeste, y luego Arlet, y al final Celeste. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo creo que el gran reto de contribución es un poco lo que decía antes, de el uso de la evaluación. O sea, para mí eso es el gran reto en el cual tendría que enfocarnos, digamos, no verlo como el fin, sino como el medio para la mejora de algo, y ese algo lo podemos poner con el nombre que querramos: política pública, ejercicio del gasto público, incluso proyectos de inversión, etcétera. Pero eso, y eso de alguna manera es lo que querría dejar en este pues, trabajo que hoy desempeño. Es un poco lo que buscaría o lo que estoy intentando dejar junto con mi equipo, que es increíble, eso, ¿no? De cómo podemos seguir promoviendo el uso de la información, porque le pasa, a la evaluación le pasa como los datos abiertos, es que no tienen mayor valor el dato abierto en sí mismo si no lo usas. Entonces, básicamente, la gran contribución sería esa. Y nada, pues al final, nada más agradecer muchísimo, de verdad, la oportunidad y el honor que me dieron de poder compartir este día con ustedes, escuchar las grandes historias, tanto de Arlet como de Celeste, que son súper motivadoras, y nada, pues agradecerle a todos y cada uno de ustedes y ponerme a sus órdenes cuando necesiten cualquier cosa. Estoy ahí disponible en mi correo personal o en el institucional, que por ahí sí, seguro se los podemos compartir, o se los dejo en el chat. Y nada, pues de nuevo muchas gracias. Y solo hacía un paréntesis, que hace rato no me acordaba cómo se llamaba la técnica complementaria de metodología de marco lógico, y era el de, ay, se me volvió a olvidar, no puede ser, soy de lo peor. La cosecha de alcances. Ay, es que dice mi papá que aparte como me dio COVID, desafortunadamente, que afectó mi memoria, pero no es cierto, yo así nací, ya, con mala memoria. Pero bueno, ya lo dijeron. Muchísimas gracias, Celeste. Y bueno, pues un abrazo a todas y a todos. Celeste, ¿puedes continuar tú? Ah, sí. Yo creo que me había adelantado a la respuesta, perdón, pero bueno, solo repetir esta idea de que mi idea de contribuir es promover, y acabo de leer a Azu que planteaba recién, sí, creo que hay un compromiso grande también de los que son y las y los evaluadores senior, si se quiere, como dijo Claudia al inicio, en también cambiar nuestras formas, en pensar a ver, otra vez, la reflexividad, pensar en cómo estamos haciendo nosotros las evaluaciones, porque también estamos, como en este caso, siendo observadas y observados por evaluadoras y evaluadores que quieren entrar en este campo. Entonces también hacer una autorreflexión en ese sentido, y siempre, como dijo Arlet, estar estudiando y aprendiendo, porque en este es una disciplina muy dinámica y necesitamos estar actualizadas y actualizados. Yo, como contribución, creo que es impulsar a las y los jóvenes emergentes y evaluadores emergentes que quieran involucrarse, y ojalá, me encantaría, como dije, poder hacer una incidencia con nuestra perspectiva más propia, más de la reciprocidad, de lo comunitario, del aprendizaje colectivo, que es más de nuestra región, y que por suerte a nivel global, ahora participando en otros congresos internacionales, sé que está siendo muy bien incorporada, y por suerte nos están incorporando mucho más, y va por el trabajo que estamos haciendo nosotros y por nuestra persistencia, ¿no? Y yo agradecerles muchísimo, porque como vieron, ese espacio, ese intercambio en el chat está prendido a fuego. Y eso es lo lindo de estos espacios, porque también ahí es donde yo aprendí muchísimo. Les paso este dato, miren, está esta página, este artículo, ¿no? Y en el campo de las redes, la conexión de decir, poder tener el contacto y el vínculo y decir, bueno, necesito saber más sobre evaluación de políticas sociales, y poder preguntar, colegas, ¿alguien conoce alguna experiencia? Y compartirla, es lo que nos ha hecho crecer. Coincido con Arlet, la experiencia central, tuve la suerte, me olvidé de contarles, pero sí,
que trabajo hace 16 años en la administración pública también, entonces eso me ha dado el equilibrio de pensar también en la parte operativa y en la cuestión de los recursos, ¿no? De no hacer, ahora cuando me tocó ya hacer consultorías de evaluación, de pensarlas más operativamente. Entonces, creo que ahí es donde uno tiene que estar, en las puertas y tomando todas las posibilidades. Así que ojalá que las podamos aprovechar mucho, y aprovechen estos espacios de intercambio que son lo más rico que hay, agradecidísima a las y los organizadores. Arlet, te escuchamos. Bueno, ya Isabel y Celeste han dicho las cuestiones centrales. Quizás resumirlo en una oración muy corta, yo pienso que la mejor y mayor contribución de la evaluación es contribuir a un mundo mejor. Y ese es el gran compromiso que tenemos. Y para contribuir a un mundo mejor desde la evaluación, quizás deberías retomar algo que ya dije, y es cómo aprendemos a no ser boca guaja, a generar información, o una palabra que ahora se usa mucho, evidencia para toma de decisiones. Yo creo que esa es la gran contribución. Yo estoy muy honrada y muy agradecida con esta semana de evaluación que me ha tenido tremendamente ocupada, y en particular con Evaluación Latinoamérica y Caribe por esta iniciativa. Realmente ha sido muy interesante, muy productivo y muy atractiva esta conversación sobre trayectoria. Creo que nos abre un camino muy importante, muy interesante, y con Claudia y otros colegas hemos estado conversando de cómo continuar profundizando la contribución de la evaluación desde publicaciones, en mi caso en particular, pero también con la idea de crear un espacio intergeneracional que nos permita avanzar en ese sentido. Así que no puedo transmitirles realmente lo honrada y lo agradecida que estoy de haber sido invitada en el día de hoy, de haber compartido este espacio con Isabel, a quien no conocía, con Celeste, de quien tenía muchas referencias, con estas extraordinarias chicas que han actuado como entrevistadoras, con Claudia, con Gerardo, y con la gente que ha estado aquí detrás en el chat, conversando, planteando y generando nuevas iniciativas, generando procesos desencadenantes de acciones. Quedo a sus gratas órdenes, como siempre, lo que necesiten por el correo. La semana que viene voy a estar actualizando mi página web, que es una creación de mi hijo y de su empresa, y a partir de ahí también pues vamos a poder seguir conversando con mucho más tranquilidad, con un montón de temas que aquí han salido y que obviamente este espacio no nos permite poder compartir sobre todos ellos. Así que, de nuevo, gracias, muchísimas gracias, muy, muy agradecida, muy contenta. Muchas gracias de nuevo. Gracias a todas, a Celeste, a Arlet e Isabel, por la generosidad que han tenido y la horizontalidad en la que han planteado la conversación, que ha sido muy amena. Muchas gracias. Voy contigo, Claudia. Muchísimas gracias, Vale, e Isabel, Arlet, Celeste. Ha sido un espacio muy, muy grato. Nos hemos pasado el tiempo ya en 15 minutos, así que también gracias a todos quienes nos acompañan por permanecer aquí. Entiendo que es porque la conversación está muy entretenida. Yo me voy inspirada, me voy desafiada y también me voy empoderada con este mensaje de atreverse. Creo que eso es lo más importante que podemos obtener de hoy día, la inspiración y esta invitación a atreverse. Así que muy contenta, muchísimas gracias a cada uno de quienes participaron hoy día, a nuestras entrevistadas, ¿cierto? A nuestras entrevistadoras, también a Miguel, que ha prestado un invaluable apoyo tras bambalinas y muy valioso, y les dejo varias invitaciones. La primera de ellas es a un evento de networking que Gerardo compartió por el chat, porque todos nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando, haciendo redes, ¿cierto? Y ver cómo seguimos con nuevos proyectos e iniciativas que nos contaba Arlet. Y la segunda tiene que ver con eso, con el lanzamiento de esta campaña, así que vamos a estar contactando a varias personas para poder compartir sus trayectorias, para inspirar a otros en formatos de video, en formatos de mini entrevistas, así que
les vamos a estar invitando a sumarse, a compartir y a disfrutar también este nuevo material que vamos a producir y a seguir con el trabajo intergeneracional. Como decía Arlet, estamos en eso y les vamos a estar invitando y comunicando también nuevas oportunidades y espacios para trabajar aprendiendo y articulando, ¿no es cierto? Y co-construyendo entre quienes tienen más experiencia, quienes están empezando en este campo de la evaluación. Les dejo un abrazo grande a nombre del equipo de Eval Youth Lac, del P2P, también de FOSELAC, y seguimos adelante y nos seguimos encontrando en los distintos espacios. Cuídense mucho, un abrazo, que estén muy bien. No, decía que si tomábamos una foto. Ah, por favor, sí. Foto de rigor. No sé. Tomemos una foto entonces. Yo tengo mis manos ocupadas, entonces no puedo. Ay, yo la voy a tomar. Yo la voy a tomar. Perfecto, sonrían entonces. Y nos las compartes, por favor. Por supuesto que sí. Denme un segundito. Ahí. Ya la tomé. Está bien. ¿Estás listo? Sí, ya. Perfecto. Un abrazo grande entonces, que estén muy bien. Ha sido un tremendo placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas Adiós. gracias. Gracias. Saludos, gracias. amigos. Nos vemos en el Hasta más tarde. networking. Muchísimas gracias. Ojalá que puedan acompañarnos. Magnífico, Sí, gracias. hasta la tarde. Chao. Nos vemos en la noche. Gracias. Abrazo a Chao. todos. Claudia, chao. Claudia, la Un campeona abrazo. de la articulación. 3 guaguas y una cuarta que acaba de nacer hace poquito. Así es. Logra. Con mucho apoyo, tal como hemos conversado aquí. Un abrazo enorme, cuídense. Gracias, igual. Gracias igual, nos vemos. Besos, hasta luego. Hasta luego.